¿Cómo están amigos? Tengan ustedes muy pero muy buenos días, jornada de mitad de semana. Espero que tengan un excelente día. Sean bienvenidos y bienvenidas a Razones de Estado, el espacio donde analizamos la actualidad nacional e internacional con una mirada crítica y reflexiva. Para hablar de ello ya está con nosotros el doctor en comunicación y cientista político don Percival Madero. Buenos días, don Percival Madero. Buenos días, Douglas. Gusto saludarte. El abrazo cordial y afectuoso para ti y para todos ustedes, distinguidos auditores y televidentes. En una jornada difícil donde hemos visto cómo se ensaña la naturaleza con nosotros, a de Tocopilla, Antofagasta, Iquique, veíamos las imágenes tremendas de estos aluviones anunciados. Sabía que venía algo así. Y siempre hay que hacer una reflexión respecto de llevar toda nuestra solidaridad a esas personas que en todo el norte sufrieron estos embates de la naturaleza, a entender que nos falta bastante como institucionalidad para poder asumir esos desafíos que, siendo avisados, tenemos que tener, yo diría, conciencia de que hay otro que es peor, que ya hemos hablado sobre este mega terremoto que no nos va a avisar, y para eso no estamos preparados. Pero eso no es el tema de hoy día. Más bien llevar la solidaridad a la gente que ha sufrido en nuestro norte. Acá tenemos otro terremoto, que es un terremoto, yo diría, legislativo, respecto a esta suburgencia que le pone el presidente Kast a este programa, a esta esfera de medidas, que ya sufrió una, yo diría, un cambio, esta reforma que se busca justamente para esta reforma de seguridad. Justamente porque para algunos esto se pasó a varios pueblos, ¿ya? Como el tejo muy pasado, pero para otros una situación que conviene, eh, digamos, entender muy claramente porque pareciera ser que los medios de comunicación, particularmente, no entienden con la chichita que nos estamos curando. Y cuando digo eso, quiero ejemplificar lo siguiente. Al crimen organizado, distinguidos auditores y televidentes, al narcotráfico, en democracia se supone que lo vamos a hacer con las leyes que nos demos para eliminar ese crimen organizado o al menos contenerlo. Pero obviamente el crimen organizado, con todos los ayudistas que tiene en todas las esferas del Estado, es difícil contenerlo si no hay un afán riguroso, incluso de un tema que es muy importante para todos. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuánto espacio de nuestra libertad estamos dispuestos a hipotecar a cambio que efectivamente se detenga el crimen organizado y se castigue severamente a sus ayudistas? Esto no es solo con las leyes que hoy día tenemos, porque con las leyes que hoy día tenemos no hemos podido controlarlo. Por eso es más duro esto. Por eso que acá también tiene que asumirse situaciones que nos van a llevar a un estrés o finalmente a entender que si la solución de esto pasa por hacerle caso a quienes nos proponían, ¿se acuerdan ustedes el mamarracho de constitución que los chilenos votaron en contra masivamente? Los dos mamarrachos. Hay dos mamarrachos. Acá los que proponen aquellos que querían impulsar ese mamarracho de constitución, cuidado con los derechos humanos, mire con lo que tengamos, o sea, es demasiado el tiempo que se están dando para poder, digamos, tener a la gente, sin comunicación, cuidado con poder intervenir cualquier teléfono, cualquier carta, cualquiera circunstancia que permita llegar a los delincuentes, porque esto se podría interpretar como, un, como una situación, diría, ambivalente, si alguien quiere usar ese mecanismo y ese poder para hacer persecución política. Pero yo no voy a plantear algo, distinguidos auditores y televidentes, para que ustedes lo tengan en consideración
del por qué a veces el tejo pasado tiene que estar muy bien pasado para que esto tenga un cierto control. ¿Qué pasaría? Porque esto es evidente, todos lo sabemos, todos lo vemos, ¿ya? Cuando partidos políticos respaldan el crimen organizado. Lo más probable es que me digan, no, usted está equivocado. No, señor, no estoy equivocado. Es una evidencia del porte de una catedral que el crimen organizado existe porque tiene respaldo político para existir. Claramente, el crimen organizado en la macrozona sur de Chile, con la coordinadora Arauco Mayé, con las Gen, y tantos más que hay por ahí, de extrema izquierda, tienen respaldo político de la extrema izquierda en el Congreso. ¿Cómo detiene eso? La evidencia está, las pruebas también están, pero la intervención para saber su comunicación es vital. A lo mejor esto no podría ser a la bandada, ¿ah? Un tiro a la bandada, no, pero tenemos que entregarnos, a mi juicio, porque esto no se detiene así. Eso no se detiene con buenas costumbres, con buena onda. No se detiene de esa forma. Preguntan los italianos, ya, cómo detuvieron la Cosa Nostra. Ahí los jueces no tenían ni rostros ni nombres, porque los mataban, los asesinaban. Acá en Chile estamos muy cerca que eso ya pase. De hecho, hay jueces o fiscales que amedrentados toman, disposiciones en favor de ellos, porque están amedrentados. Y eso, si no lo queremos ver, distinguidos auditores y televidentes, es que claramente no es un problema de ceguera, es un problema de tontera, de torpeza. Por eso que las libertades exigen ser, en algún caso, cercenadas o cohibidas para garantizar que eso va a ser así. O sea, se va a perseguir con toda la fuerza de la ley a quienes quieran hacer algo en el asunto del crimen organizado. Porque claramente ahí tenemos un asunto del cual no podemos resarcir nuestra atención. No podemos hacer como las avestruces, que se esconden su cabeza bajo la tierra para el susto. ¿Aquí lo enfrentamos o no? Si usted me pregunta, porque la ley no está, esta la ley que propone, el presidente Kast, la ley de seguridad, si hay que dejar fuera a los partidos políticos que respaldan al crimen organizado, la narcopolítica y la delincuencia, yo los dejaría fuera del sistema político. Pero eso Kast no se atrevió a hacerlo. ¿Por qué? Porque es muy simple. Porque si usted tiene en el sistema político grupos o ideologías que lo que quieren es la desestabilización del Estado para llegar a gobernarlo sin ningún contrapeso para lo que ellas llaman democracias avanzadas, Nicaragua, Cuba, eso es lo que está detrás de esto. Y muchos no lo quieren ver así, y los medios de comunicación, salvo honrosas excepciones, como razones de Estado, dicen las cosas como hay que decirlas, sin eufemismo. Y eso, yo sé que tiene valor para usted, distinguido auditor y televidente, porque no estamos tratando de dorarle la perdiz, de irnos por otro lado, de no hacer las preguntas o las reflexiones necesarias para esto. Claro, esto tiene otra función, tiene otros propósitos, tiene otros objetivos. Aquí este proyecto de seguridad tiene que estar visto por la Comisión de Constitución, de Seguridad, la Comisión de Defensa, porque todo tiene sus puntos para saber cuánto esto puede pasar, pero no podemos perder de vista para qué es lo que se busca esta ley.
¿Nos podremos pasar a algunos pueblos? Sí, es posible, es parte de la negociación. Tal vez, pero también es posible. A lo mejor se tiraron con el tejo pasado para bajar algo después. Pero nadie quiere decir, distinguidos auditores, lo que estamos diciendo acá. Porque si hay partidos políticos que protegen el narcotráfico, que protegen, yo diría, el crimen organizado, ya hablamos ya de la macrozona sur, ¿verdad? Y me quedo hablar de la macrozona norte. Eso es un hecho de la causa, es una realidad. ¿Cómo la escondemos para que no funcione? Acá tenemos varias alternativas. Una es seguir como estamos y que el crimen organizado nos siga comiendo por los pies. Clarito. Tiene más recursos, tiene más logística, están metidos en las fiscalías, están metidos en el Congreso, están metidos en la justicia, están metidos en el Ejecutivo, están metidos en las Fuerzas Armadas, están metidos en Carabineros. No es algo que sea generalizado, pero hay. Y cuando usted ve algún indicio, porque usted vio la punta del iceberg, acá hay que profundizar respecto a esto. Que algunos que no quieren que nos pasemos tantos puestos, ay, fíjate que nos pueden revisar. No, que revisen todo. Ahora, el punto está en saber la profundidad de esto para entender que la intercepción de las comunicaciones tiene que ver con un fin superior del Estado. Y yo no tengo ningún problema en que revisen mis papeles, con tal fehacientemente que eso ayude, si es que alguna vez quisieran hacerlo así. Por eso que muchos tiritan con esto, porque todos saben las conexiones que tiene el crimen organizado con un periodismo que muchas veces es probable que no pertenezcan a la organización del crimen organizado, pero lo ayudan de la perspectiva de la difusión, porque lo minimizan. Hablan, mire los sicarios, hoy mire, no sé, por la encerrona, hoy mire el turbazo, mire, no sé. Pero es bastante más grave de lo que usted puede asumir. Por eso que, claro, ¿cómo nos arreglamos para solucionar esto? Mejores sistemas de inteligencia, no tengo ninguna duda que eso es vital. Un acuerdo, ¿ya?, para establecer criterios con otros países, pero hay países que desconfían de esto, porque dentro de los sistemas de los otros países hay muchos que están ahí pagados para pasar el dato, para proteger el narcotráfico, para proteger la narcopolítica. Porque voy a insistir respecto de un ejemplo que a muchos de ustedes les gustó, pero que es importante para definirlo. Tenemos una alcaldesa X, por no sé qué lugar, para no decir alcalde, drogadicto. Todos saben que consumen droga. ¿Cómo protege esa alcaldesa o ese funcionario público, ese, como se llama el funcionario, digamos? Hablemos de alcaldía, gobernaciones, parlamento, póngale como quiera. ¿Cómo protege a quien le está pasando la droga? Obvio, no denunciándolo. ¿No es cierto? Es obvio. Si me están vendiendo la droga que necesito para seguirme drogando, ¿cómo a quien me surte de la droga lo voy a denunciar? Pero eso no llega hasta ahí. El que le surte la droga a esa autoridad pública, a ese gobernador, o a ese alcalde, o a ese core, o a ese diputado, o como se llame, o senador, etcétera, está protegido. Porque el que le surte la droga, ese sí está en el crimen organizado, porque para que llegue la droga a esa autoridad, a ese fiscal, no nos olvidemos que ya hay cositas de esas dentro de la fiscalía, o a esos jueces, o a esos parlamentarios, por decirlo así, bueno,
para proteger a quien le surte de la droga. O sea, el crimen organizado está protegido. Y eso, distinguidos auditores, no queremos mirarlo. Entonces dicen, no, es que parece que se pasaron en varios puertos. No, no, no. Acá hay que entender esto como una cosa de una guerra contra el crimen organizado. La pregunta es, ¿lo quiere solucionar o no? Sí, lo queremos solucionar. ¿Sabe usted cuántas vidas va a costar esto? ¿O creen que están asustados los del crimen organizado porque los van a matar? ¿O los van a contener? En el mejor de los casos, los van a matar a prisiones de lujo para que se sigan comunicando internamente con lo que pasan, con lo que pasa con la delincuencia fuera de esas paredes, de esas cárceles. Se da cuenta, distinguidos autores, cuando uno quiere ir al fondo de las cosas y quiere solucionar las cosas, obviamente aparecen cuestiones que muchas veces no estamos dispuestos a asumirlas. Y el Instituto Nacional de Derechos Humanos no irá a seguir haciendo lo mismo para defender a delincuentes. O un presidente de la República como Gabriel Boric otros van a intentar, indultarlos a los delincuentes de la primera línea, que intentaron asesinar carabineros, que quemaron espacios públicos y privados, etcétera. ¿No les parece lógico que tengan el grito en el cielo porque le van a decir, oiga, sabe que usted no va a poder hacer esto? Y eso, distinguidos auditores y televidentes, es un temazo que nosotros los ciudadanos todavía no queremos ver. Probablemente porque todavía no le toca el crimen organizado. O porque está al menos amparando ese crimen sin que le cueste ni un peso. Lo que nos dice la ley de seguridad es que cualquier funcionario público que desista de hacerse el examen de pelo para la droga, para saber a quién protege, tiene que irse de su puesto sin indemnización. Y le aseguro que este tema va a empezar a cambiar. Pero no, es que se pasó a varios pueblos, es que esto no es así. Bueno, ¿usted quiere solucionar el problema o no? Y ese es el punto. ¿Lo quiere solucionar o no? Porque estas leyes de seguridad, claro, son restrictivas. Pero usted cree que les va a decir al crimen organizado, chiquillos, vengan y autodenúnciense. ¿Eso va a ser? ¿Usted cree que así funcionan las cosas en el mundo del poder del crimen organizado? ¿Qué pasaría si mañana, como pasó recientemente en México, entra una fuerza especial norteamericana y asesina a un alto funcionario del crimen organizado? Es otra cosa, ¿verdad? No se olviden que el guaripola de las izquierdas latinoamericanas, el Nicolás Maduro, lo fueron a buscar porque había una orden de un juez norteamericano que lo acusaba de narcotráfico. Ampliamente difundido porque quienes traficaban dentro de Estados Unidos la droga venezolana habían denunciado a Maduro para eso. ¿Y qué les costó sacarlo? Eso queremos. Que se nos metan en nuestro patio trasero a solucionarnos los problemas. Por eso que aquí hay que mirar estas cosas con otros ojos que no son con los ojos del Instituto Nacional de Derechos Humanos, para empezar. Y la pregunta otra vez, ¿dejamos fuera de la ley a los partidos políticos que protejan al narcotráfico y al crimen organizado?
A mi juicio, sí. Los gobiernos o la política tendrán que hacer algo o le faltan pantalones para solucionar el problema. Y eso es, pues. ¿Usted quiere solucionar el problema? Sí, pero eso no se soluciona llamándolo a una mesa de reflexión. No, es que fíjese que vamos a hacer una... Le encanta hablar de mesa. No, vamos a hacer una mesa y nos vamos a sentar. Entonces van a venir los dirigentes del crimen organizado a sentarse con nosotros a saber cómo solucionamos esto. ¿Y saben qué, distinguidos auditores y televidentes? A usted le va a parecer un chiste. Pero ¿saben que muchos creen que eso puede hacerse así? De llevar a los delincuentes a una mesa de negociación. Por eso que esto viene duro dentro del Congreso, porque usted va a saber dónde está parado este tipo o esta tipa. ¿Qué quiere? ¿Para dónde va? Y por la vía de los respetos a los derechos humanos, cuestión que el crimen organizado no respeta, no le interesa al crimen organizado los derechos humanos de nadie, salvo que le entreguen más recursos para seguir siendo más ricos. Porque le cuento que si el crimen organizado pagara impuestos, hasta probablemente muchos se quedarían callados. Porque si un 40% de lo que ellos trabajan fuera del Estado, como ocurre con cualquier persona de bien que quiere trabajar en Chile, que le cobran un 40% de impuestos, si le cobraran un 40% de impuestos al crimen organizado, habríamos salido de la deuda externa, pues. Y eso no lo queremos ver porque nos achicaron la cabeza. No fuimos capaces de pensar, de abrir los sentidos, saber dónde estamos parados y cómo solucionamos esto. Bueno, aquí en Razones de Estado, usted hace 10 años sabe cómo se soluciona esto. Y esto que hoy día están proponiendo como ley de seguridad es una parte de la situación, es nada más que un inicio. Claro, vamos a hacer un Estado policíaco, dicen algunos, pero si el Estado como Estado hoy día le sirve al crimen organizado, po. Congreso, laxo. Ejecutivo, laxo. Fiscales y jueces, laxos. El aparato público también metido en esto. Fuerzas Armadas, laxas. Carabineros, laxos. Investigaciones, laxos. Y eso es lo que falta. Porque bajo estas premisas, pero del día del níspero va a terminar usted distinguido autores con el crimen organizado. Eso es. Por eso que cuando hay que hablar en serio, como lo hacemos acá en Razones de Estado, claramente tenemos que colocar las cosas donde hay que ponerlas, pues. O usted va a sentar en la mesa, no sé, ¿se acuerdan ustedes de Atria, Baza, Loncón? ¿Se acuerdan? ¿Usted lo va a colocar en la mesa si el interés de ellos es proteger al crimen organizado? ¿Cómo? Si es cuestión de leer lo que querían hacer en su constitución del año 22, pues. Hace 4 años nomás, ayer. Claro, acá hay que contener esto, dicen ellos, pero cuando desde el Estado, y los que conocemos el Estado y conocemos el poder, y como sabemos solucionar los problemas, por lo menos lo que hay que hacer desde acá, al menos nos corresponde un grano de arena. Usted que lo está escuchando con atención, lo más probable que de este programa usted no se olvide nunca más. Porque aquí escuchó lo que teníamos que hacer. Y hoy día viene al Congreso a saber que dentro del Congreso hay unos patanes que le interesa mantener el crimen organizado y le interesa mantener el narcotráfico y le interesa mantener la narcopolítica. Por eso han metido una olla gigantesca con esto. Se les va a mover el piso, se les va a acabar el negocito.
Así entonces, distinguidos auditores y televidentes, he querido reflexionar con ustedes respecto de este tema, que es un temazo que recién está empezando. Yo les prometo, como siempre, que esto lo voy a poder estudiar varias horas al día para traerle a ustedes un pequeño resumen en estos pocos minutos que tenemos todos los días para contarle, al menos desde la perspectiva de Razones de Estado, la verdad del cómo nos manejamos como Estado en aquello. Quiero invitarlos para mañana a otras Razones de Estado, donde hablaremos, probablemente profundizaremos esto, hablaremos de otras cosas, pero por sobre todo agradecerles su inmensa sintonía. Este programa se está transmitiendo también en directo, a través de YouTube, el programa de la red social YouTube. Pero si usted quiere volver a escucharlo, puede ir más tarde, ir sintonizarlo de nuevo, si así es su voluntad. Por la atención dispensada, muchísimas gracias. Adelante, Douglas. Muchísimas gracias. Esas eran las palabras del doctor en comunicación y cientista político don Percival Madero para el día de hoy. Continúen en nuestra programación. Somos Madero Radio, la Fuerza del Norte.